Ahí está. Bueno, ahora me escuchan bien. Feliz sábado, hermanos. Bueno, estamos contentos de darles la bienvenida, de tener con nosotros al pastor Fabio, que va a tener la palabra de Dios en esta mañana. Así que estamos contentos de poder adorar libremente en este sábado y que todos nosotros nos hemos podido acercar hasta ahí. No sé si hay alguien que está de visita por primera vez aquí en la casa de Dios, en nuestra iglesia. No, creo que no. Yo estuve mirando un poquito a ver si veía a alguien que estaba por primera vez para darle una bienvenida y un saludo de alguien que estuviera cerca. Pero bueno, somos todos conocidos y ya hemos hecho algún amigo, algún conocido en la iglesia, pero igual bienvenida especial para cada uno de ustedes. Vamos ahora, antes de pasar a la adoración a través de diezmos y ofrendas, a ver el testimonio de video de Probad y Ved. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El gran conflicto. Imagínese estar en este lugar hace más de 100 años, cuando un ciclista evangelista de la literatura adventista llega a la escena. No tiene ni idea de que un día su visita a este pequeño pueblo afectaría a miles de vidas y llegaría a todo el mundo. Estoy cerca de Eugowra, un pueblo agrícola a poco más de 200 millas al oeste de Sydney, Australia. En la década de 1890, un evangelista de la literatura llamado Philip Rick pedaleaba con su bicicleta por este camino. Conoció a Thomas Kent, un granjero que terminó comprando esta copia del conflicto de los siglos. El señor Kent se convenció acerca del sábado y comenzó a prestar este libro a sus granjeros vecinos. No conocía a nadie que guardara el sábado, pero escribió a los editores del libro y le hablaron de una reunión que sucedería en Sydney. Él fue a visitar y fue bautizado en la iglesia adventista del séptimo día de Asheville en 1898. Cuando Thomas regresó a su casa en Eugowra, reunió a otras familias y comenzó una iglesia en su casa. Más tarde, construyeron esta iglesia de wood brick que ya no está en uso. Philip Ricky no imaginaba cuál sería el impacto de la venta de este libro único. El legado de este grupo de agricultores en la iglesia adventista del séptimo día en Australia y en todo el mundo ha sido profundo. Sus descendientes incluyeron más de 100 obreros, pastores, educadores, administradores y misioneros en el Pacífico Sur y en todo el mundo. Se plantaron iglesias y miles de personas se acercaron a la iglesia gracias a su ministerio. Solo quiero dar gracias a Dios porque Philip Ricky, hace más de 100 años, pedaleó su bicicleta y salió al medio de la nada y compartió el hermoso mensaje de Jesús con el granjero Tom Kent. Este granjero era el abuelo de mi abuelo. Y hoy, un grupo de nosotros vamos a iniciar un viaje en bicicleta desde Washington, D.C. hasta St. Louis, en honor a Philip Ricky y su hermoso ministerio. Y vamos a compartir literatura adventista a lo largo del camino. Dediqué meses y años de trabajo duro al conflicto de los siglos y sabía que estaba plantando semillas que algún día darían frutos. Nuestra alegría ahora no se va a comparar con la alegría que sentiremos al encontrar en el reino de Dios aquellos por quien trabajamos. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Terminaba, la alegría que sentiremos en el reino de Dios cuando podamos encontrar a aquellos por quienes trabajamos. ¿Ya tienes a alguien con quien encontrarte en el reino de Dios por quienes has trabajado? Meditemos en esto mientras cantamos el himno 368 y las encargadas, hay uno y uno. Los encargados se acercan para orar por diezmos y ofrendas. ¿Alguno, Aileno, Dante, quieren orar? Quiere orar. Bueno, entonces ahí tenemos si no iba a orar yo. Ahí está tu micrófono. Querido Dios, Padre, gracias que nos cuides aquí a todos porque estamos para aprender todos más de ti. En nombre de Jesús, amén. Amén. Cantamos, Padre amado.
Los invito ahora a alabar a Dios cantando Abre mis ojos. Es una oración que oramos a Dios, a Jesús, para que poder recibir su palabra. Himno número 30, Abre mis ojos. Puedes hoy con Cristo a solas conversar, Él te espera con sincero amor, todas tus lágrimas puede consolar, entrégate en oración. Oremos. Padre amante que moras en los cielos, una vez más, Señor, un sábado más, damos gracias por poder estar en tu casa, por poder alabar tu gran nombre. Gracias porque a pesar de los problemas, las dificultades a lo largo de la semana, hoy podemos encontrarnos con hermanos, con amigos, para poder escuchar un poco más de tu palabra, aprender más de ti y poder, como dije antes, alabar tu gran nombre. Gracias porque a pesar de que somos pecadores, podemos contar con tu amor a cada día de nuestras vidas. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros, que las palabras que salgan de la boca de Fabio, Señor, sean las tuyas, que podamos salir gozosos de tu casa y que pronto te podamos ver regresar en las nubes de los cielos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. ¿Tenemos adoración infantil o no? No tenemos hoy, así que vamos a invitar al pastor Fabio para que compartamos con él la palabra de Dios. Bueno, hermanos, feliz sábado, aunque ya nos saludamos antes y alguno alcancé a saludar al inicio, pero es lindo que podamos compartir juntos, una vez más, la palabra de Dios en su casa, en su iglesia. Hoy salí de Escobar y estaba cayendo unas gotitas, parece que mejoró un poco, pero allá estaba negro el cielo y cuando fui llegando hasta Campana se fue como aclarando. Ojalá no llueva hoy, ¿no? Que llueva mañana, pero lindo que podamos estar acá. Antes de abrir la Biblia para compartir el sermón de hoy, quería compartirles algunas cositas. En primer lugar, esta tarde en la Sociedad de Jóvenes, como nos contaba Milton hoy, vamos a tener un tema relacionado a Halloween, ¿sí? Ustedes saben que el 31 de octubre es una fiesta que se celebra el tema de Halloween, entonces me pareció oportuno predicar sobre ese tema. Y el título es Halloween en la Biblia. ¿Será que está en la Biblia ese tema? Bueno, si querés saber, esta tarde te esperamos a las 18 horas para que compartamos juntos herramientas que nos van a ayudar con respecto a ese asunto.
y también herramientas que pueden ayudar a otros a través tuyo, ¿sí? ¿Cuántos van a venir a la tarde? La mitad levantó la mano. ¿Y la otra mitad? Bueno, yo quiero invitarte a que vengas, ¿sí? A que hagas planes de venir. Está lindo terminar el sábado juntos en la iglesia, cantando a Dios, adorando su nombre, y después obviamente quedarnos a participar de los juegos sociales. Así que hacé planes si no tenías pensado venir a la tarde. Bueno, después les comparto algunas noticias del distrito. ¿Quieren saber? ¿Tienen ganas de saber qué pasa en las otras iglesias también? A mí me gusta compartir cada tanto porque como nos vemos cada 5 o 6 sábados más o menos en cada iglesia, es lindo saber qué pasa con nuestros hermanos de acá cerca. Les cuento que actualmente en el distrito tenemos 75 personas que están estudiando la Biblia. ¿Amén? 75 personas en todo el distrito de Escobar. El distrito de Escobar comprende 6 lugares de culto, ¿sí? En Campana tenemos 2, en Escobar hay 2, en Zárate hay 1 y en Cardales hay otro. En Cardales hay un grupo que se reúne los sábados a la tarde. Y entre todos esos grupos, 75 personas están estudiando la Biblia, algunas ya han tomado decisión de bautismo por la gracia de Dios, otras lo van a hacer pronto, esperamos. Y también estamos pudiendo avanzar con algunos proyectos a nivel edilicio. Les cuento, la iglesia de Villa Valier está terminando 2 aulas de chicos con un baño, porque nos quedaron chicos las aulas que teníamos ahí. Así que gracias a Dios estamos pudiendo avanzar con eso para después continuar a construir el templo. No sé cuántos sabían que Valier no tiene templo. Acá nosotros tenemos un privilegio enorme de poder disfrutar de un templo, pero en Villa Valier no tienen. Entonces tienen su terreno, pero hay que construir el templo. Y estamos con ese proyecto también para que cada iglesia del distrito pueda tener su templo. El barrio Lugo también está buscando su lugar. Hoy lo mencionó Candela cuando presentó el misionero. ¿Están orando por los hermanos de Lugo? ¿Seguro? Bueno, oremos por el tema del terreno. Han aparecido diferentes ofertas, pero hasta ahora no hemos podido encontrar lo que estamos buscando. Entonces necesitamos orar, y si alguno de ustedes, ya esto lo mencioné antes, pero lo repito, si alguno recibe el dato de algún terreno que se esté vendiendo, o alguna casa incluso que se esté vendiendo en la zona de Barrio Lugo, que sea sobre calle principal, estamos buscando, ¿sí? Que sea sobre calle principal. Puede ser por Namuncurá, que es la que ingresa al barrio, puede ser por Colectora, o puede ser sobre la misma ruta, sobre las 6. Pero es importante que sea sobre esas calles para que la iglesia esté bien visible. Y les pido que me pasen el dato. Saquen una fotito al lugar, al cartel de inmobiliaria, y me pasen la dirección de donde está el lugar. Con eso yo me arreglo, llamo por teléfono, averiguo, y ahí podemos recibir una ayudita de parte de cada uno de los hermanos que está acá en Campana, no solo los de Lugo, sino también los de la iglesia del centro, que somos nosotros. ¿Está bien? En la iglesia de Escobar estamos ahí también con bastantes actividades. Hace poco cerramos una semana de evangelismo muy linda allá, que en algún momento también vamos a hacer acá. Y por la gracia de Dios varias personas han tomado decisión de bautismo. Así que estamos contentos porque Dios está tocando corazones en el distrito. Está haciendo que muchas personas entreguen su vida a nuestro Señor Jesús. Y en Zárate, ahí está la iglesia de Zárate avanzando. Estamos preparando gente para bautismo también. Ahí funciona todos los sábados a la tarde un grupo pequeño en la casa de una hermana, Yolanda, no sé si alguien la conoce. 10 personas no adventistas asisten todos los sábados y a la tarde. Y algunos de ellos ya han tomado decisión de bautismo también. Así que más o menos les voy contando algunas cositas, detalles, para que tengan en cuenta cómo es el movimiento en las otras iglesias y que oremos también por nuestros hermanos de ese lugar. Y así como cuento esto acá, lo voy contando en las otras iglesias y comparto algo de la iglesia de Campana, obviamente, ¿no? Pero es lindo saber cómo va avanzando las iglesias de nuestro distrito. Vamos a abrir la Biblia, ¿les parece? Hoy quiero compartir un mensaje del libro de Lucas, el capítulo 19. Hoy vamos a hablar de Zaqueo. Lucas 19. Y aparte de traerme la Biblia, me traje este libro, que imagino que lo deben tener en casa, tal vez con otra tapa, otro formato, pero el mismo libro en sí, el deseado de toda la gente.
Y este libro lo compré en el año 2010. Cuando compro algún libro, suelo escribir en la primera página donde lo compré, la fecha. Y miren, lo compré cuando Casa Abierta, que es esta promoción que hicimos hoy del 10 de noviembre, ¿no? La casa editora lleva los libros a las diferentes iglesias. Bueno, en este caso fueron al colegio de Balcarce, a nuestro colegio que tenemos en Balcarce. Yo estudiaba ahí y lo compré ahí, en el salón de en el salón de juegos del Hogar de Varones, el 22 de mayo del 2010. Así que hace ya 14 años y un poquito. Y como verán, está bastante gastado, porque ya lo he leído varias veces, ahora lo estamos leyendo en el culto de oración. Y el capítulo, la historia que vamos a compartir hoy, aparece en el capítulo 61, se titula Zaqueo. Si tienen un ratito, a la tarde o en la semana, les sugiero lo puedan leer, son 2 páginas, todo el capítulo. Es bien cortito, pero es interesante porque habla de cosas muy bonitas y entre ellos habla de lo que es el reavivamiento y la reforma, que es lo que vamos a hablar hoy a través de la historia de Zaqueo. Reavivamiento y reforma. Ahora vamos a explicar qué es. Y lo interesante es que a Zaqueo se lo menciona una sola vez en la Biblia, en Lucas 19, y una sola vez en el Espíritu de Profecía, en este libro. Y no se lo menciona nunca más. O sea, Dios dedicó 10 versículos de la Biblia y 2 páginas del Espíritu de Profecía para hablar del chiquitito, porque Zaqueo era bajito. Eso solo. Pero se pueden sacar lecciones muy grandes y muy importantes. Vamos a ir a Lucas 19, versículo 1. Vamos a leer ahí del versículo 1 al 10, que es donde aparece la historia. Ahí nos dice que Jesús, habiendo entrado en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Verso 4, y corriendo delante se subió un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, apúrate, ¿no? Date prisa, apúrate, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, dice el versículo 8, Zaqueo puesto en pie dijo: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué linda historia esta, ¿no? Yo creo que la hemos leído varias veces a esta historia. Particularmente la leí muchas veces y cada vez que la leo profundizo cada vez más. ¿Cuáles son las cosas que me llaman la atención de acá? Vamos a tratar de meternos un poquito. Dijimos que vamos a hablar de reavivamiento y reforma. ¿Qué quiere decir eso? La palabra reavivamiento, ¿sí? Reavivar, es decir, darle vida a algo que se está muriendo, ¿sí? Tratar de hacer que eso que se está muriendo no se muera. Entonces vamos a reavivar. A veces pasa con las plantas, ¿no? Tenemos unas plantas bonitas, se nos están muriendo, ¿y qué hacemos para revivirla? Le echamos agua, le cambiamos la tierra, le ponemos abono, la cambiamos de lugar, ¿no? Porque queremos reavivarla. Bueno, la vida espiritual también necesita un reavivamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos en este mundo, la Biblia dice que nacemos con la naturaleza humana, ¿sí? Y cuando conocemos a Cristo y entregamos nuestra vida a Él, la Biblia dice que ahora nace en nosotros otra naturaleza que se la llama naturaleza espiritual. Entonces, en nosotros ahora hay 2 naturalezas. La naturaleza humana, que es con la que nacimos, y la naturaleza espiritual, que es la que nace cuando entregamos nuestra vida a Cristo a través del bautismo. Entonces ahora esas 2 naturalezas tienen que convivir. El tema está en que la naturaleza humana quiere matar a la otra muchas veces. Entonces la otra tiene que subsistir. ¿Y cómo va a subsistir? Si yo la alimento. ¿Y cómo la alimento?
con el estudio de la Biblia, con la oración, con venir a la iglesia y con compartir a alguien de Jesús. Pero a veces pasa que esas 4 cosas con las que yo tengo que alimentar la naturaleza espiritual, no se las doy. No el alimento, o el alimento cada tanto. Entonces, ¿qué empieza a pasar con esa naturaleza espiritual? Poco a poco empieza a morir o a querer morir. Entonces yo necesito reavivarla. Entonces, hoy vamos a hablar de eso, reavivamiento. ¿Pero por qué eso es necesario? Porque si yo no mantengo viva la naturaleza espiritual, no puedo lograr los cambios, las reformas que necesito en mi vida. ¿Y cuáles son los cambios y las reformas que yo necesito? En mi carácter. Porque la Biblia dice que lo único que voy a llevar al cielo es el carácter. Entonces yo el carácter lo necesito transformar, lo necesito reformar, lo necesito cambiar hoy. Entonces, para que ese cambio, esa reforma se pueda lograr, yo necesito reavivar mi vida espiritual. Entonces, una cosa tiene que ver con la otra. Para que haya un cambio, una reforma, tiene que haber primero un ¿qué? Un reavivamiento. Y para que pueda haber un reavivamiento, yo necesito entender que hay que alimentar esa vida espiritual. Entonces, una cosa lleva a la otra. ¿Qué tiene que ver esta historia con eso? Miren, el versículo 1 dice que Jesús entró a la ciudad de Jericó e iba pasando por ahí. Y en el verso 2 dice que Zaqueo va al encuentro de Jesús. Y quizás en alguna Biblia, si vos prestás atención ahí, hay un título cuando empieza el capítulo 19. ¿Qué dice en tu Biblia? Algunos dicen Jesús y Zaqueo, ¿cierto? Otro puede decir conversión de Zaqueo o parecido, o puede haber algo distinto. Pero en muchas versiones aparece el título Jesús y Zaqueo. Y noten que Jesús aparece en primer lugar. Esto me llamó la atención, en mi Biblia aparece así. Pero cuando nosotros leemos la historia, ¿quién fue el que se subió al árbol? Zaqueo. ¿Quién fue en busca de Jesús? Zaqueo aparentemente. Pero ¿por qué entonces el título dice Jesús y Zaqueo? Y esto me hizo un clic hace muchos años ya y empecé a ir para atrás en la historia de la Biblia. A ver, digo, ¿será que la historia comienza acá? ¿O hay algo antes? Y miren, ¿se puede poner el mapa, por favor, en la fotito? Vamos a ir al capítulo 17 de Lucas. Y damos vuelta a la página. Capítulo 17, versículo 11. Ahí nos dice que Jesús estaba yendo ¿a dónde? A Jerusalén. 17:11 de Lucas. Acompáñame porque vamos a necesitar la Biblia ahí. Lucas 17:11. Jesús estaba yendo a Jerusalén. Y dice el texto que pasaba entre Samaria y Galilea. Acompáñame al mapa porque están viendo en pantalla, ¿sí? Lástima que no tengo el puntero, pero ustedes si miran arriba, a la izquierda dice Galilea, ¿cierto? En la misma línea a la mitad, ahí está, si me ayudas con el cursor, Javi, gracias. A la mitad dice Samaria, ¿sí? Siempre del lado izquierdo del mapa. Y abajo de todo dice Judea, en letras grandes, ¿se ve, no? Galilea, Samaria, Judea, ¿vieron? Bueno, Judea está más abajo. Bueno, Jesús pasaba, dice el texto, entre Samaria y Galilea. O sea que entre Samaria y Galilea nos podemos situar más o menos por la mitad. Y ustedes pueden ver en el mapa, yo solo es para corroborar si estamos viendo lo mismo, sí. Hay unas líneas rojas marcadas en el mapa, un camino rojo con líneas punteaditas, ahí está marcando Javier. Después del otro lado hay uno en verde, ¿notan? El verde. Y después hay unas líneas que no son punteadas, sino líneas continuas, más claritas, también son rojas, que van marcando otros caminos. O sea, son tipos de caminos. Y abajo, a la derecha, que hay un rectángulo en blanco, ahí te dice cuáles son los detalles. Por ejemplo, las que son líneas continuas son caminos principales, las que son rojas con líneas cortadas son rutas habituales entre Galilea y Jerusalén, y la verde son rutas alternativas. Bueno, obviamente que estas rutas se hacían caminando en esa época. El texto nos dice que Jesús iba hacia Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Arriba de Judea, si ustedes se fijan, está Jerusalén, lo está marcando Javier. Jerusalén era la capital de Judea. Judea era la provincia. Jerusalén era la capital. Entonces, Cristo se dirigía a Jerusalén y la Biblia nos indica más o menos por dónde había partido, entre Samaria y Galilea. Entonces, había 3 opciones para poder ir a Jerusalén según el mapa. La línea roja, la línea verde y las líneas más claritas rojas, que son los caminos principales. ¿Cuál fue el que agarró Jesús? Bueno, es lo que nosotros tenemos que tratar de descubrir o tratar de ver.
En el capítulo 17, versículo 11 es donde iniciamos el camino. Ahí la Biblia nos cuenta que Jesús limpia a 10 leprosos. Más adelante en el verso 20 predica sobre la venida del reino de los cielos. Llegamos al capítulo 18, donde arranca hablando de una parábola, que es la parábola de la viuda y el juez injusto. Después habla de la parábola del fariseo y el publicano. Después más adelante Jesús bendice a los niños. Estoy siguiendo los títulos, ¿sí? Jesús bendice a los niños. Y ahora en el capítulo 18, versículo 18, aparece el encuentro con un joven, que el joven, ¿cómo era? Dice ahí, rico. Si vos te acordás, cuando leímos en Lucas 19, nos dijo que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Entonces, en el camino que Jesús está haciendo hacia Jerusalén, se encuentra con un joven. La Biblia dice que era rico y la historia cuenta que este joven va a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, tenés que guardar los mandamientos. Y el joven le dice, sí, esos mandamientos los guardo desde que soy chiquitito. Excelente, le dice Jesús, muy bien, pero una cosa te falta. Andá, vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y entonces vas a tener parte conmigo en el reino de los cielos. La historia dice que cuando el joven escuchó esto, se fue muy triste porque era muy rico. Ante esta situación, Jesús dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué es el ojo de una aguja? Nosotros pensamos hoy en la aguja de coser, pero en ese tiempo se le llamaba aguja a una puerta. Las ciudades, en el tiempo de Cristo, solían ser con una muralla toda la vuelta y tenían una sola entrada, por lo general. Era un portón gigante y en ese portón había una puerta más chiquita para que la gente pueda entrar por ahí sin necesidad de abrir las puertas grandes. Bueno, a esa puerta más chiquita se le llamaba aguja. Y a eso Jesús se refería con que es más fácil que un camello pase por ahí, porque era muy complicado que un camello entre ahí, a que un rico entre por al reino de los cielos. Entonces, ante esta situación, los que estaban escuchando ahí, incluidos los discípulos, entraron en una duda. Porque dijeron, ¿cómo es posible esto? Si este que guarda todos los mandamientos se fue triste y Jesús dijo que va a ser difícil que entre en el reino de los cielos, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque Él guarda todos los mandamientos, en teoría tendría que ser salvo. Y noten que se genera una pregunta en los discípulos. En el versículo 26, 18-26, dice, los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Qué pasaba? En esa época, la gente creía que si vos guardabas los 10 mandamientos a rajatabla, eras salvo. Entonces no importaba lo que vos hicieras, no importaba tus prioridades en tu vida, importaba que guardes los mandamientos a rajatabla. Pero Jesús acá demuestra lo contrario. ¿Es importante guardar los mandamientos? Por supuesto. Jesús dijo, si me amás, guardá mis mandamientos. Pero antes de guardar los mandamientos, tengo que entender que mi amor a Dios tiene que estar primero antes que mi amor a las riquezas. Entonces Jesús no está en contra de las riquezas. El problema acá es que el joven rico tenía en primer lugar en su vida al dinero antes que a Dios. Entonces Jesús le hace un llamado diciendo, vos necesitas cambiar el orden de prioridades. Primero tiene que estar Dios en tu vida y después viene todo lo demás. Está excelente que guardes los mandamientos, pero si guardas los mandamientos y no pones a Dios primero no te sirve de nada. Entonces el joven se va triste porque entendió el mensaje y no podía soltar el dinero para que Dios ocupe el primer lugar en su vida. Entonces cuando los discípulos vieron esto, como en su cabeza estaba que para salvarme tengo que guardar los mandamientos, se pusieron tristes ellos también y dijeron, ¿y entonces quién va a ser salvo? Si este que de chiquito los guarda a todos y a nosotros, dijeron ellos. Y un claro ejemplo de que lo que Jesús dijo y lo que acabo de explicar es así, es el ladrón de la cruz. ¿Cuántos mandamientos guardó el ladrón de la cruz? ¿Cuántas veces fue a la iglesia? Pero sin embargo, cuando le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús le dijo, de cierto te digo que vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, Dios nos muestra
que primero hay que amarlo a Él y lo otro viene por consecuencia. Si yo guardo los mandamientos simplemente por guardarlos y no tengo amor a Dios y no lo pongo en primer lugar, voy a terminar siendo un cristiano frío, vacío. Excelente en guardar los mandamientos, como los fariseos, excelente. Pero cuando ven a un ciego de nacimiento que es sanado, en vez de ponerse contentos de que deja de sufrir de un problema de salud, se preocupan porque, uy, ¿quién pecó, este o sus padres? Cuando ven a un paralítico que después de 38 años, Jesús le dijo, toma tu camilla, tu fe te ha salvado, vete a tu casa, toma tu lecho y anda, le dicen, te sanó en sábado. ¿Me explico? Entonces Cristo muestra que la salvación no es por mérito, no es por lo que yo pueda hacer. La salvación es por fe, es por creer en Dios y ponerlo en primer lugar. Pero los discípulos en ese momento no lo entendieron. Y Jesús no contesta esa pregunta, porque ustedes después le animo a que lean la historia. Jesús solamente dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y siguieron el camino. Continuamos el camino de Cristo y llegamos al versículo 31, siempre en el capítulo 18. Verso 31, dice que Jesús toma a los 12 y le dice, cuando lleguemos a Jerusalén. Ahí nos confirma que siguen el camino inicial. Y ahora el versículo 35, y si podemos poner el mapa de vuelta en pantalla, por favor, Javi. El versículo 35 dice, aconteció que acercándose Jesús, ¿a dónde? A Jericó. Acá les quiero mostrar algo. A ver si encuentran Jericó, está cerquita de Jerusalén. Ahí está. Miren, Jesús partió entre Samaria y Galilea, ¿sí? Hay muchos caminos para poder llegar a Jerusalén. Lo lógico es poder agarrar un camino que sea corto porque iban caminando. Por lo general, como está explicado acá en el cuadrito blanco, la ruta habitual entre Galilea y Jerusalén era la que está con puntos rojos. ¿La ven? Esa es la ruta habitual. Pero esa ruta está lejos ¿de dónde? Está lejos de Jericó. Entonces Jesús caminó un camino que le llevó más tiempo para llegar a Jerusalén. La pregunta es, ¿por qué ocurrió eso? Cuando nosotros llegamos ahora al capítulo 19, al versículo 1, dice que Jesús entra en Jericó. O sea, en ese tiempo entrar a una ciudad demoraba mucho más ese trayecto. Y eso nos pasa hoy día a nosotros hasta con auto. Cuando vos vas a un lugar, haces un viaje y la ruta te dice, tenés la opción de pasar por el medio de la ciudad o rodearla. ¿Vos qué haces? Yo la rodeo, porque voy todo por ruta, es más rápido. Adentro tenés semáforo, tenés cámara de seguridad, tenés la gente que se te cruza, los perros, las bicicletas, los autos, el tráfico. No, voy por afuera. Bueno, Jesús se metió a Jericó. Entonces ahora cuando yo pienso en esta historia y digo, ¿será que fue Zaqueo el que fue a buscar a Jesús? ¿O será que Jesús ya tenía en sus planes buscarlo? Miren, vamos a seguir avanzando. Capítulo 19 ahora. El versículo 2 nos dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Y el verso 3 dice que procuraba ver quién era Jesús. Esto es muy interesante. ¿Quién era un jefe de los publicanos? Un jefe de los publicanos era un judío que le cobraba impuestos a otro judío para darle esa plata a los romanos. Los romanos era el imperio que oprimía al judío, que lo trataba como si fuera un esclavo, que lo maltrataba, que lo insultaba, que se aprovechaba. Entonces el judío no tenía una amistad con el romano. Ahora vos imaginate que tu compatriota judío viene a cobrarte a vos los impuestos para darle esa plata a quien te oprime, a quien te maltrata. Automáticamente la persona que hacía eso era considerada un traidor. Pero no solamente hacía eso de cobrar el impuesto, sino que siempre cobraban de más, porque aprovechaban a cobrar de más para pagarle lo que le correspondía a Roma, pero el resto se lo guardaban en el bolsillo. Entonces la riqueza que tenía un publicano, por lo general, era una riqueza a costa de robo, a costa de robarle a su gente. Entonces el publicano era considerado un traidor, era considerado un ladrón, un estafador, también un extorsionador, porque muchas veces extorsionaban a la gente para sacarle la plata y solían extorsionarlo de esta manera.
En esa época, si vos no pagabas el impuesto, ibas preso vos y tu familia. Entonces, ¿qué hacía el publicano? Decía, bueno, te vengo a cobrar el impuesto. ¿Cuánto es? Decía, son 10 denarios, vamos a suponer el impuesto, ¿no? Son 10 denarios. Pero para vos son 100. Pero si la boleta dice que son 10. Sí, pero para vos son 100. No, pero es injusto. Bueno, pero si no pagás vas preso vos y tu familia. Así de simple. Eso hacía Zaqueo. Entonces vos con bronca, acumulabas una bronca porque vos sabías que si no pagabas tu familia era perjudicada. Entonces, ¿qué hacías? Pagabas los 100. Esos 100 que te habían costado mucho sacrificio conseguir. Pero lo pagabas para que tu familia no fuera perjudicada. Entonces, cuando Zaqueo se iba, vos imaginate la bronca que le quedaba a este que había pagado. Entonces, no solamente era un traidor, sino que era odiado por su propio pueblo. Este personaje, traidor, mentiroso, odiado, extorsionador, ladrón, dice el texto, en el verso 3, que procuraba ver quién era Jesús. Y yo les pregunto a ustedes ahora, piensen en una persona que conocen, que ustedes dicen, este es parecido a Zaqueo. Y ahora de repente esa persona viene y te dice, che, vos vas a la iglesia, ¿no? Sí. ¿Me podés hablar de Jesús? ¿Qué pasa automáticamente en nuestra cabeza? Siempre salta el prejuicio. Este que le bicho le picó, decimos, ¿no? ¿Qué le pasó? Algo me quiere sacar, algo, ¿no? Ya medio a la defensiva. Pero el texto dice que él quería ver a Cristo. ¿Y saben qué interesante? Cuando nosotros vamos al texto griego, a la Biblia en griego, la frase que se traduce acá, ver quién, ¿sí? Cuando se refiere a ver quién era Jesús, en griego se usa una sola palabra que se dice oida, como oído, oida. Y oida se traduce como alguien que quiere tener una experiencia propia con Jesús. O sea, no solamente quiere verlo pasar, ¿no? Porque vieron que se subió al árbol, no solamente quiere verlo pasar, quiere verlo, quiere hablar, quiere experimentar lo que es estar cerca de Cristo, tener una relación con Cristo. Y ahí aparece la palabra oida en el griego. Entonces lo que Zaqueo quería era tener esa experiencia personal con Jesús. Y entonces, ¿qué hace? Como no podía ver a Jesús porque era bajito de estatura por toda la gente que había ahí, decide subirse a un árbol. Y ahora imaginate a Zaqueo, que era un funcionario público, odiado por la gente, chiquitito, trepándose a un árbol, en medio de toda esa gente. Y ese árbol dice la Biblia cuál es. Y ese detalle no es menor. Es un sicómoro. ¿Y qué es un sicómoro? Un sicómoro es un árbol que suele ser grande como un árbol de paraíso, un poco más. Tiene unas hojas parecidas al árbol de mora, que si prestan atención, el árbol de mora, las hojas son, de un lado son bien lisas, pero del otro lado son bastante rugosas, te raspan la piel y si sos medio sensible te deja colorado. Y tiene una fruta, el sicómoro, que la fruta es muy parecida al higo. Y esa fruta cuando la cortás tiene un líquido parecido al del higo. Y si alguna vez te manchaste con ese líquido, ¿es fácil sacarlo de la ropa? No es fácil. Te pegotea todo de las manos. O sea, a Zaqueo no le importó subirse a un árbol que sabía que iba a quedar en ridículo y que sabía que se iba a manchar su ropa cara adelante de todo el mundo. Porque él tenía un objetivo claro. Él quería oída, él quería tener una experiencia con Cristo. Y cuando Cristo ve esto, ¿qué pasó en el versículo 5? Dice que Jesús miró para arriba y le habló, porque Zaqueo no había hablado. Zaqueo llegó hasta ese punto de ir y mostrarse. Y Jesús, como ya en el camino venía con un objetivo, le dice, Zaqueo, date prisa, ¿por qué? Porque hoy es necesario. Ahí nos muestra el objetivo. Jesús iba con una misión. Es necesario que yo vaya a tu casa, dice. ¿Quién buscó a quién? No es casualidad que en algunas versiones el texto, el título diga Jesús y Zaqueo. A través del mapa y a través de este recorrido que hicimos podemos ver. Pero Cristo lo sella con la frutilla de oro, del postre, ¿no? El broche de oro. Hoy es necesario. Yo vine para esto. Y entonces, ¿qué hace Zaqueo? Prácticamente se tira del árbol, porque dice que descendió a prisa y lo recibió gozoso.
Ahí la gente empieza a murmurar, ¿no? Lo que a veces hacemos muchos cuando vemos estas cosas extrañas, entre comillas. Mira si Jesús supiera dónde va a ir, si Jesús supiera quién es y lo que ellos no saben es que Jesús ya lo conoce antes de que naciera. Pero Jesús vino con una misión a Jericó. Y entonces la Biblia nos cuenta que cuando llegan a la casa, en el verso 8, Zaqueo se para y dice esas palabras que leímos. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, y sí que había defraudado, se lo devuelvo por 4. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿había un acuerdo entre Jesús y Zaqueo para que Jesús dijera estas cosas? Para nada. Zaqueo dijo esto porque nació de él. Y eso se llama reavivamiento. Nació de él la necesidad de querer cambiar. ¿Y por qué nació eso? Bueno, tienen que leer El deseo de toda la gente. Yo les voy a contar un poquito. Pero la historia dice que Zaqueo hacía tiempo atrás había escuchado que otro cobrador de impuestos, otro publicano, en otro lugar, había aceptado a Jesús como su Salvador y era un discípulo de Jesús. Ese discípulo era Mateo, Leví Mateo. Y la Biblia nos cuenta que Mateo era un publicano, cobrador de impuestos. Y Jesús fue al encuentro de Mateo y le dijo, solo eso. Y se los cuento y me agarra piel de gallina. Sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Lo siguió. Y el Espíritu de Profecía cuenta que cuando Zaqueo escuchó esa historia, empezó a nacer en su corazón un pequeño deseo, una pequeña lucecita de esperanza. Que si otro cobrador de impuestos estaba con Jesús, ¿por qué él no podía? Y eso empezó a generar en él un reavivamiento, a empezar a revivir su vida espiritual que estaba muerta porque el robo, el dinero, la codicia, había empezado a enfriar y a hacer morir en él. Entonces él, delante de todos los que estaban ahí en su casa, dice estas cosas. ¿Y cómo le contesta Jesús? En el versículo 9 le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Cuando nosotros vamos al hebreo, el nombre Jesús, Yeshua, significa salvación. Por lo tanto, cuando él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, está hablando de él mismo. Jesús fue en persona para salvar a Zaqueo, porque Jesús sabía que en Zaqueo había empezado un deseo de reavivar su vida. Y entonces había que culminar esa obra, sellar esa obra. ¿Y cómo la sella? Dice en el versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Estaba perdido Zaqueo? Recontra perdido. Pero en su corazón había empezado a reavivarse, porque él quería un cambio, una reforma en su vida. Él ya no quería robar más, él ya no quería extorsionar más, él ya no quería mentir, él ya no quería que la gente lo llamara traidor, él ya no quería sentirse odiado por su comunidad. Él quería oida, él quería una experiencia con Jesús, él quería vivir con Jesús, hacer lo que entre en su casa, que entre en su vida. Y por eso nace en él esto de decir, Señor, devuelvo lo que robé, arreglo mi situación. Y Jesús confirma eso diciendo, hoy ha venido la salvación. Y les voy a leer una cita cortita, 2 renglones, de lo que cuenta el Espíritu de Profecía sobre esta historia. Dice, no es genuino ningún arrepentimiento que no obre una reforma. Repito, no es genuino, no es verdadero ningún arrepentimiento que no obre una reforma. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de cosas que hemos hecho? ¿Cuántas veces nos arrepentimos delante de Dios por pecados cometidos? ¿Cuántas veces les pedimos perdón a Dios por errores que cometemos una, otra y otra vez? Y aunque le pedimos perdón, cuando tenemos la oportunidad de caer con eso, caemos de vuelta. Por eso hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. El remordimiento produce culpa, pero no produce cambio. El remordimiento, repito, produce culpa. Me siento mal por lo que hice. Pero cuando tenés la oportunidad de volver a hacerlo, lo haces otra vez. Porque disfrutás eso. Y después viene la culpa de vuelta.
y te sentís mal, pero cuando tenés la oportunidad de hacerlo, lo haces otra vez. Y te viene la culpa y así estás en un círculo vicioso. Ese es el remordimiento. El arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento es, cometiste el error, vino la culpa, pero decidís no caer más en ese error y hacer lo posible, hacer todo lo que está a tu alcance para no tropezar de nuevo con la misma piedra. Y vas a Cristo y le decís, Señor, ayúdame, porque necesito cambiar. Y entonces ese arrepentimiento sincero produce una reforma, produce un cambio. Y vos empezás a crecer como persona. Y si antes robabas, dejás de robar. Y si antes mentías, ahora dejás de mentir. Y si antes extorsionabas, dejás de extorsionar. Porque vos deseas un cambio para tu vida. Y eso es el arrepentimiento que te reaviva por dentro y hace que se produzca una reforma. Pero para poder lograr esto que acabo de explicar, sin Jesús es imposible. Imposible. Porque tenés que dejar entrar a Jesús en tu ciudad, en tu casa y en tu vida, como hizo Zaqueo. Él deseaba tener una experiencia con Jesús, quería ver quién era, oída, quería experimentar. Y cuando Jesús escucha un corazoncito que se quiere reavivar, no le importa tomar el camino más largo, no le importa hacer kilómetros de más, aunque haya que hacerlo a pie, no le importa cruzar por en medio de la ciudad, aunque la multitud lo oprima, aunque sienta calor, aunque esté cansado, porque Él quiere hacer un cambio en tu vida. Por eso en esta mañana quiero invitarte para cerrar este sermón a que puedas dejar que en tu vida se produzca un reavivamiento, pero también una reforma. Que este sermón no sea uno más de los tantos que has escuchado en los años que estás en la iglesia. Que este sermón pueda marcar algo en tu vida que sabes que necesitas cambiar, que sabes que necesitas reformar. Porque Jesús te vino a buscar, pero también te vino a salvar. Y Jesús te dice, hoy es necesario que me hospede en tu casa. Hoy ha venido la salvación, no mañana. Es hoy la oportunidad de cambiar. Es hoy cuando tengo que decidir tener una experiencia personal con Jesús, para que ese genuino arrepentimiento produzca el cambio que necesito en mi carácter, para que no me pase como le pasó al joven rico. Y cierro con esta comparación. ¿Se acuerdan que en el camino se encontró con el joven rico? Joven rico, Zaqueo, rico, los dos eran ricos. Este había guardado los mandamientos desde chiquitito. Ante los ojos de la sociedad, un cristiano intachable. Alguien podría decir, perfecto. No te faltaba un sábado a la iglesia. Devolvía el diezmo a rajatabla. No se movía ni un centímetro de la ley de Dios. Pero cuando tuvo que decidir poner a Dios en primer lugar, cuando tuvo que decidir si su amor a Dios era más grande que el dinero, se quedó con el lado del dinero y se fue triste. En los discípulos se hizo una pregunta, ¿y entonces quién va a ser salvo? Y ahora entra Zaqueo, rico, muy rico. Pero él decidió poner un orden de prioridades en su vida y decidió que Jesús ingrese en su vida. Y eso produjo un cambio necesario, al punto de que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación. ¿Quién podrá ser salvo?, dijeron los discípulos. Jesús, a través de la historia de Zaqueo, les muestra que salvo es aquel que tiene una experiencia con Cristo. Salvo es aquel quien deja entrar a Jesús en su vida. Salvo es aquel que quiere un reavivamiento y una reforma, porque Jesús vino para buscar y salvar. Y ahora a los discípulos le cae la ficha. Ahora entendí, Señor, que no me sirve de nada guardar los mandamientos si no te tengo a vos en primer lugar. Que no me sirve de nada ser un cristiano intachable ante la sociedad si en mi vida privada a Cristo lo dejo a un lado. Que no me sirve de nada ir a la iglesia, devolver el diezmo y guardar todo lo que tengo que guardar si no entiendo que tengo que hacer un cambio en mi vida para que los demás vean a Cristo en mí. ¿Para quién estoy hablando esta mañana? ¿Para quién es este mensaje?
¿Será que en tu vida estás siendo intachable en guardar los mandamientos, pero a puertas cerradas estás dejando a Cristo a un lado? ¿Será que ante la iglesia tenés una fama intachable, pero que si pudiéramos ver en lo profundo de tu vida, Jesús no está ahí? Yo quiero llamarte la atención en el nombre de Jesús en esta mañana, para que se pueda producir el reavivamiento necesario en tu vida si lo necesitas y la reforma que haya que hacer, porque Jesús te quiere salvar. Y hoy pasa por Campana y mira para arriba y quiere verte en el árbol, aunque te ensucies, aunque la gente diga cosas y murmure, no importa. Lo que Jesús quiere es un corazón dispuesto. Y cuando eso ocurre, la salvación llega a tu vida. Que el Señor te bendiga en esta mañana y que podamos hacer el reavivamiento y la reforma que necesitamos para que cuando Cristo regrese podamos ir a vivir con Él. El Señor te bendiga. Cerrando la meditación de hoy, alabamos a Dios cantando la razón de vivir, que Jesús pueda ser nuestra razón de vivir. 235. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir, alguien hay que te conoce muy bien, nadie puede llenar tu vacío. Es Jesús, quiere caminar contigo, solo tú se lo puedes permitir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Hoy yo puedo confiar y mi vida entregar, hoy yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino, es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Y luego en Jesús te doy mi corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, como cantamos, cada uno de nosotros quiere entregar nuestro corazón a ti hoy. Que tú entres y que, como nos estabas buscando, podamos tener ese encuentro personal contigo y que puedan producirse las reformas y el reavivamiento que necesitamos cada uno. Señor, quédate con nosotros en este sábado y en la semana, que seas tú quien se refleje a través de cada uno de nosotros en los lugares donde estemos. Que tus ángeles nos acompañen y podamos reencontrarnos en la tarde con las actividades que tenemos. Lo pedimos sin merecerlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
palabra es solo